Bueno, pues empecemos a ver qué nos sale. Ahora, todos de acuerdo entonces en que ya que somos de musical hacemos el trabajo cantando, ¿no? Sí, por mí perfecto. Yo sigo creyendo que es una mariconada. Bueno, pero el resto conforme, ¿no? Sí, por mí estupendo. Por supuesto, nene. Bueno, pues por mayoría entonces se hace así. Maricones. En fin. Primero hay que pensar que cantamos. ¿Qué cantar de qué? ¿Qué estilo, vamos? Ah, pues rock, rap, blues, pop. No, ni rap, ni blues, ni pop, ¿ok? Yo es que no sé. Pues veamos, sí, veamos. Si no, pues lo que cantamos lo dejamos ya para el final. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a repartir cada parte y decir quién se encarga de hacer cómo y qué. Pues entonces vamos a proponer un estilo que hacer con las partes que nos va a tocar y luego ya votamos. Pues por nuestra afinidad yo propongo empezar, si eso con algo de algún musical. Vale, perfecto. ¿Y cómo querrías enfocarlo? Pues mira, así como introducción se me ocurre, por ejemplo. Viktor Sjöström nació en Suecia, pero al año tuvo que ir a Nueva York. Emigró, pero a los 7 años su madre palmó y se volvió a Suecia, a la capital. Aunque fue un hombre de teatro, lo llegó a contratar esta productora de cine que no sé pronunciar. Y aunque en el norte hubo grandes como Dreyer Christensen o Stiller, cine de calidad, fue Viktor Sjöström quien 10 años antes dio al cine importancia allí. Así, un poco como introducción, ¿no? A mí me gusta, pero puedo... Eso sí que es una mariconada. Ay, cállate. Bueno, mira, vale, eso nos podría llegar a valer. Perdón, es que os estaba escuchando desde mi cuarto. ¿Os importa si aporto un par de cosas? Sí, claro. Es que me he informado un poco yo también sobre este tío y he pensado que a lo mejor un rollo indie a lo mejor le puede ir guay. Yo con este maricón no trabajo. Ay, ¡cállate! A ver, ¿en qué habías pensado tú? Pues mira, he pensado que se podría empezar a hablar de su obra así, más o menos. En su primera peli importante, eliminó la forma de actuar imperante, tan exagerada y disonante, en busca de un realismo no tan petulante. La peli con la que ya culmine la primera etapa de su cine, basada en un poema de Ibsen, será la llamada Zerstörungen, donde empezó a plasmar un expresivo mar y unos paisajes que más tarde va a desarrollar. Grababa al menos 3 películas por año, ya ves, y todas de interés. Eso es mentira, hay algunas que son un coñazo y muchas se han perdido, no se puede saber si fueron de interés, maricón independiente. Perdón, yo puedo decir Coño, que... pues mira, si tan entendido estás, sigue tú, macho. A ver, ¿qué querrías usar para seguir? ¡Algo de rock! Bueno, no sé si tanta mezcla va a ser buena, pero mira, bueno, sigue hablando. Los Proscritos es la obra donde empieza a destacarse por su modernidad narrativa y visual. Continuó como director, haciendo también el guión y encima la protagonizó. Cual Allen o cual Truffaut. Y en esta obra destacó el uso del flashback y el intimismo que intentó crear y lo logró. Pero ahora hablemos de la que fue su primera obra maestra. Oh, no puedo permitir que hable de la gran obra de Sjöström, este hombre tan tosco y vulgar. ¿Y quién es usted? ¿Alguien lo ha dejado entrar en casa? Soy quien le va a dar altura al hablar de su obra maestra como es menester. Música, maestro. Esta es la carreta fantasma, la obra en la que plasma un duro drama del más allá. Su gran importancia, su insólita modernidad de estructura y modo de contar, usando hasta un doble flashback. La dicha estructura la retomarán Tarantino, Nolan y muchos más. También fue notable la utilización de la sobreimpresión que Méliès inventó. Sí, con la carreta fantasma logró que lo ficharan en Hollywood, pero ahora su etapa estadounidense me toca a mí. Perdón, ¿no puedo proponer yo algo Perdón, pero estoy proponiendo algo de puta madre para animar el trabajo y ni caso me hacéis. Mira, anda, iros a la mierda. Se dice idos. Bueno, a ver, un poco de orden, por favor. Mira, no sé si tanta propuesta musical está siendo buena para elegir. ¿Por qué no intentamos votar ya algo para poder ir empezando? Mira, tú escúchame y vas a ver cómo de inmediato sabes qué música elegir. Lo fichó a Estados Unidos y podrá varias pelis producir. 9 en total. Se cambió el nombre a Viktor Sjöström, pues el suyo no sabían escribir.
será en una peli suya donde por primera vez este león va a salir y luego será historia. Espera, ¿cómo es eso? Sí, en esa peli apareció por primera vez el león de la metro. Ah, mira, qué curioso. Perdón, ¿puedo hacer yo algo ya? Ah, sí, perdón. Ahora tocaría hablar de su segunda peli importante. Gracias. Pues estaba pensando que... Perdonad, pero si queréis hablar de Jostrom, tenéis que recurrir a un profesional. Vale, pero tú también, ¿de dónde has salido? Tú relájate y escucha un poco sobre la película de El Viento. ¿Qué? No, pero si me toca a mí. El Viento fue su octavo largo en la MGM y aunque es un filme de culto en taquilla no le fue bien. Sí, con Lon Chaney trabajó y con Greta Garbo después. Será ahora Lillian Gish con quien va a grabar. Y aunque Griffith a su vez hizo que ella actuara de 10, Jostrom intentó y logró mejorar su actuación. Perdón, pero es que yo quería hablar del Viento. Bueno, si quieres di algo, pero de todos modos creo que ya tenemos bastante entre lo que elegir. No, mira, déjeme hablar solo un poquito de lo más fundamental de esta pelilla. Si me permitís... Plasmo la vil naturaleza ingrata, plasmo su mal y su bien. Filmo la más dura experiencia que nunca esta actriz le den. Pues no sé qué decir. La música mola, pero él es un maricón. ¿Tú no te habías ido? Perdón, pero ¿de verdad pensáis transmitirle a la gente con esta música? Perdón, pero ¿quién le está abriendo la puerta a todo el mundo? Mira, si de verdad queréis que la gente os escuche, dejadnos a nosotros que le demos un toque más moderno. Cuando el cine sonoro triunfó, su carrera ya sí declinó. Y aunque lo intentó y grabó unas sonoras, se dijo ya son horas de actuar. Fue de vuelta a Suecia y allí retomó su pasado oficio en la actuación. Y aunque antes triunfó, ya no volverá jamás a dirigir en cine, pues ya no hará más cine, aunque lo podremos ver más en un par de pelis de Bergman. Ya no dirigirá, aunque sí que actuará, solo por Presas Salvajes hoy se lo recordará. Y Bergman, aunque solo lo utilice aquí de actor, sentía admiración como director. Y además en otra peli lo homenajeará, pues para él será no solo un artista más. Pues ya lo ves, ante Jostrom se postró el maestro, no haya más que decir. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Vais a meter a estos modernitos de mierda a rapear? No, bueno, no... Mira, no sé por dónde estáis entrando todos, pero no queremos más propuestas, ¿está bien? Por favor, si vais a hablar de Víctor Jostrom así, habrá que hacerlo con un poco de clase. Pero que te estoy diciendo que no queremos... Hey, manos arriba, ¿esto es un atraco? No, es Víctor Jostrom y su vida. Hey, no hay quien conciba que se ignore a alguien de los superiores de esta movida. Víctor Jostrom, el olvidado de la ciudadanía, a ver qué sabes tú de él. Lo suponía, pero si tú no sabías nada de él antes de ese trabajo. Calla bitch, escucha la mucha influencia que nos trajo. Pues sin él ni Kubrick visualizaría estos hachazos, ni Chaplin la vida y muerte de un triste payaso. ¿O acaso es casual ver un animal en una peli que representa un temporal como en caso de Henry Selick? Esta su careta fantasma influyó en el expresionismo alemán. Se lo compara hasta con Pine, con Murnau o Fritz Lang. Si hasta los hermanos Marx dejó una pequeña influencia, esta fue el primero en ser censurado en toda Suecia. Si Selma Lagerlöf dejó que hiciera una peli por año haciendo apaños a sus novelas, aunque ella no diera sus derechos a nadie por sus planos y encuadres. Víctor Jostrom, director de puta madre. Bueno, ya. Mira, podemos poner un poco de orden. Estoy diciendo que ya tenemos suficientes propuestas, que votemos qué música usamos y dale a meter música. Bueno, pues ya que tanta música se ha escuchado ahora, supongo que ya podemos decir que la mía es la mejor. ¿Perdón? Mi propuesta es mucho más carismática que esa cosa cincuentera. ¿Lo mío entonces no vale? Pues claro que no, lo que vale es lo mío. Lo que vale es lo mío, motherfucker. Pero usemos un musical, si para eso estamos estudiándolo. Sois demasiado mainstream, tíos, elegid lo mío. No, lo mío. No, lo nuestro. Pero basta, coño. Mira, sabéis que estamos montando demasiado lío. Perdón por haberos pedido ayuda, pero voy a hacer el trabajo más fácil y yo solo. Y tras morir en 1960, hoy se lo recuerda apenas por su papel de Isaac Borg en Fresas Salvajes. Ya está. ¿Un aplauso? No, vale. Ay, Dios, no vuelvo a trabajar nunca más en grupo.